Queridos amigos radioescuchas, habla para ustedes el doctor Moisés Fuentes Arias, vuestro servidor, y quiero abordar un tema muy interesante, bíblicamente hablando, de la palabra de Dios. Yo siempre voy a hablar del poder de la gracia y de la gracia en general. Yo siempre me he preguntado realmente qué cosa es la gracia y quién tiene esa gracia. Y aunque he tenido un concepto muy personal de la gracia, quise compartir este tema con todos ustedes, pues es muy interesante y profundo. Y que dice, y además algunos pueden confundir en la esencia de su comprensión lo que es la gracia. Pero por eso hablar ahora sobre lo que es la gracia, para que tengamos un concepto distinto del que tal vez teníamos antes. A lo mejor usted sabe más que yo sobre la gracia, pero quiero hablar de este tema. Según las Sagradas Escrituras, por supuesto. Esto es de vital importancia para todo cristiano o para toda la persona que cree en Cristo Jesús como su Salvador y en Dios como el Dios Todopoderoso. De manera que no debemos confundir la gracia divina con lo que nosotros como humanos conocemos como gracia. Por ejemplo, a veces oímos decir cuánta gracia tiene esa mujer o cuánta gracia tiene ese varón o cuánta gracia tiene tal artista. Pero aquí solo se trata de una cualidad humana que lo hace aceptable fácilmente a toda la sociedad o público que lo conoce o lo ve actuar. Y a veces dicen, fulano tiene gracia y además es gracioso, como atributos de su personalidad humana. A veces se usa el término también gracia como nombre en algunos países. Y alguien que está preguntando nombres a las personas le puede decir a usted en otros países, perdone, ¿cuál es su gracia? Esto se traduce cuando te preguntan cuál es su nombre. Y se usa pues el término gracia como nombre. A veces decimos fulano no solo tiene gracia, sino que también es gracioso. Pero en lo espiritual, lo bíblico, en la palabra de Dios, pues, no es lo mismo hablar de la gracia humana que hablar de la gracia divina. Y porque la gracia, cuando nos referimos a Dios, este es un atributo de amor, de bondad, de compasión, de poder y de misericordia y de perdón. En el mundo, el que tiene gracia puede también ser gracioso, es decir, que nos puede hacer reír y hasta carcajear. Pero Dios no es gracioso como un ser humano, no se confundan, porque Dios está lleno de gracia y de poder y de verdad. Porque nosotros, pobres y miserables pecadores, no tenemos ni poseemos la gracia que Dios tiene para beneficio de la humanidad. Jesucristo está lleno de gracia para todos los pecadores. Y leemos en Efesios 2, 4 a 9, que dice,
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que el Señor y Jesucristo son ricos en gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice San Pablo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, no tenemos derecho a presentarnos ante Dios presumiendo de nuestra propia posición social, política, económica o intelectual. Nadie, pero nadie, puede obtener la salvación porque tenga tales atributos. Pero muchos pueden decir, yo soy un hombre justo, pago bien a mis trabajadores, ayudo a mis semejantes, no hurto, no solo, además pago mis impuestos, amo a mi prójimo, en fin, me siento un buen hombre y siento que Dios me tomará en cuenta porque soy una buena persona. Un buen ser humano, pues, pero no, oyentes y amigos míos, puedes tener más cualidades y no ser suficientes ni para el perdón de pecados, ni para la salvación de tu alma. No puedes obtener la gracia de Cristo solo creyendo, porque solo puedes obtener la gracia de Cristo solo creyendo precisamente en Cristo y aceptándolo como tu único y suficiente Salvador. Así puedes recibir su gracia y por medio de su gracia la salvación eterna. También quiero decirles algo más, que solo tomando del agua que Cristo nos ofrece podemos estar seguros de nuestra salvación, porque no podemos jactarnos de nuestros atributos humanos, no. Solo podemos jactarnos o gloriarnos de la gracia que recibimos de la plenitud de Cristo y gozarnos porque somos iluminados por Él. Sabemos que Dios perdona nuestros pecados por medio de Jesucristo y al creer en Él somos hechos hijos de Dios y así recibimos o recibiremos la gracia para nuestra salvación. Esta es la sustancia de todo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y por lo tanto recibiréis la gracia de Cristo para perdón de tus pecados. Hermanos, yo aquí termino porque el tema es muy largo. Podemos hablar horas sobre este tema, pero he dado a ustedes lo más sustancial de lo que es la gracia
que Cristo nos ofrece y que Dios nos ofrece por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Gracias por escucharme. 10 minutos. Hermanos, dispensen esta pausa, pero yo los invito a rendirse a Cristo y a creer en el poder de Dios y en el poder de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Por eso dice la Biblia, que se los mencioné: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces recibiréis toda la gracia que Cristo tiene para todo pecador, y Dios también. Podemos recibir la gracia de Dios, y esa gracia solo la podemos recibir por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Piensa, querido oyente, que tú puedes venir a los pies de Cristo orando todos los días y diciéndole al Señor que quieres recibir su gracia, porque la gracia es absolutamente poderosa. Amén. Ya.